Si eres de los que cada vez que sales por ahí de viaje no puedes salir sin la cámara y te gusta fotografiar también los paisajes y las escenas del lugar, seguro que tampoco dejas el trípode. Y harás como yo, que siempre llevo el trípode en la maleta o en el maletero. Pues los trípodes han evolucionado muchísimo en los últimos años. De tener simplemente trípodes a secas más grandes o más pequeños, ahora tenemos ya una categoría específica que son los trípodes de viaje. Y esta categoría, pues diría que comenzó, por así decirlo oficialmente, cuando Gitzo, el prestigioso fabricante francés de trípodes, uno de los más prestigiosos del mundo, lanzó su famosísimo trípode de viaje, que bueno, utilizaba digamos, la ingeniosa idea de poder doblar las patas que cuando estaban abiertas en posición normal hacia arriba, plegarse hacia arriba para plegarse conjuntamente con la columna y así reducir el espacio de la rótula del trípode y así conseguir que tuviera un tamaño pequeñísimo. Hoy día esta idea original pues la han copiado infinidad de fabricantes chinos de trípodes y la inmensa mayoría de trípodes de viaje copian esto y el mismo sistema que Gitzo pues introdujo hará, pues no sé, 15, 20 años, más o menos. Los originales Gitzo y algunos muy buenos, como por ejemplo el Freewell Travel Tripod que analicé hace poco aquí en el canal, te voy a dejar aquí el enlace al vídeo, son realmente muy rígidos. De hecho, el Freewell me sorprendió, como ya te expliqué, por su tremenda rigidez que está perfectamente a la altura de los trípodes Gitzo. Eso sí, no esperes trípodes pues, de 50 o de 100 euros porque por esos precios todos son bastante enclenques y digamos blanditos, no tienen la rigidez que tiene un Gitzo o un Freewell. Y en este sentido pues están muy bien, los buenos están muy bien, son trípodes muy firmes, pero todos tienen una gran pega, un punto débil, un talón de Aquiles, y es la columna central. Porque las tres patas, una vez extendidas, forman una pirámide que, bueno, es una pirámide, una estructura muy rígida, y en la punta de esa pirámide, si allí colocas la cámara, pues queda muy firme. El problema es cuando extiendes la columna central, que claro, ya no son tres patas, ya no son tres varillas de aluminio o de carbono, sino que es una sola y encima no son tan gruesas, sino que suelen ser más finas y a veces con una sección triangular o más pequeñita. Y claro, eso permite que el trípode sea más pequeño y más compacto cuando se pliega, pero sacrifica la rigidez. Pues bien, dentro de este panorama que más o menos es así, resulta que acaba de aparecer un fabricante, Hapy, que acaba de reinventar la rueda en el ámbito de los trípodes, lanzando un trípode revolucionario. Y en este vídeo te voy a contar sobre él. Me llamo Hugo Rodríguez, soy un profesor de técnica fotográfica afincado en Barcelona, imparto cursos presenciales en multitud de escuelas y universidades, así como cursos online en mi propia escuela de fotografía online. Publico vídeos cada 2 semanas sobre técnica fotográfica en los que analizo sobre todo temas relativos a la calidad de imagen y a equipos innovadores o curiosos. Suscríbete para más. Bueno, ¿y qué es lo que ha inventado este fabricante con este nuevo trípode? Pues te lo voy a enseñar porque es un sistema de columna basado en tres patas que es verdaderamente asombroso porque le confiere una rigidez estructural al trípode de viaje, algo nunca visto. Es más, la columna es tan rígida que es tan o más rígida que trípodes grandes de estudio con una columna gruesa. Por cierto, permíteme aclarar que este vídeo no está patrocinado en el sentido de que no he recibido ninguna cantidad de dinero para hacerlo, pero sí que tengo que agradecer a Hapy que después de muchos emails por fin accedieron a enviarme uno de sus trípodes para que lo probara ya que tenía muchísimas ganas. Y es que previamente a conseguir este trípode, pues mi amigo Moisés Cugat, que es embajador de OM Systems, ya tenía uno, me lo enseñó, lo estuve probando y la verdad que me encantó y por eso pues decidí que quería hacer un análisis de este trípode porque me pareció una idea verdaderamente revolucionaria. Por cierto que, aunque este vídeo y todos los del canal son totalmente gratuitos, como puedes comprobar, este canal se sostiene sobre todo por las ventas de mis cursos online y también pues de mis propias camisetas, que tienes abajo toda la información.
Pero ahora te quiero contar sobre el nuevo curso que acabo de lanzar en mi escuela, un curso de fotografía de viajes por el grandísimo Tino Soriano, que si no lo conoces es uno de los fotógrafos españoles más conocidos internacionalmente y que más contenidos y más fotografías han publicado a lo largo y ancho del planeta, en multitud de revistas, pero sobre todo hay una que es muy especial, que es el National Geographic. Y es que Tino Soriano es el único español que ha conseguido el sueño de todos los fotógrafos, que es ser fotógrafo del National Geographic, de la National Geographic Society, la revista con sede en Washington. Y es que durante 20 años ha sido fotógrafo y ha viajado por todo el mundo, pues eso, fotografiando prácticamente todos los países, multitud de culturas y mostrándolos en las revistas, incluso en fotos de portada. Además ha ganado el concurso de fotografía más prestigioso del mundo, el World Press Photo, en 1999 y bueno, pues es un auténtico experto en fotografía de viajes y en este curso, si quieres aprender las claves para mejorar tus fotografías de viajes, Tino te va a contar todo lo que necesitas saber, pero sobre todo te va a ayudar a que hagas un pequeño cambio de mentalidad, porque el objetivo del curso no es que sigas, como dice él, coleccionando cromos, es decir, coleccionando fotos de iglesias, monumentos, puestas de sol y fotos con muchos colorines, porque fotografías pues lo más colorido del lugar, sino que hagas un cambio y consigas empezar a fotografiar o a captar la esencia del lugar, es decir, cómo vive la gente de allí, qué es lo que hacen, cómo se siente uno cuando está allí, cómo es pues eso, la vida en aquel lugar y fotografiar la gente, cómo digamos perder el miedo, cómo técnicas para abordar pues eso, todo este tipo de fotografías en las que vas a poder cuando vuelvas a casa enseñar a tus amigos y seres queridos pues cómo es la experiencia de aquel lugar, pero no enseñándoles las típicas fotos de las 4 iglesias, los 4 monumentos y la puesta de sol de rigor, sino que vas a hacer un cambio total y como digo yo, vas a pasar de hacer fotos en colorines a hacer fotografías en color. La diferencia estriba en que en el primer caso simplemente obtienes fotos donde salen colores porque el sensor de tu cámara capta los colores, pero ya está. Pero en el segundo caso la diferencia es que el fotógrafo aprende a utilizar el color como argumento o como elemento compositivo principal en la foto o elemento importante y aprende a utilizarlo para llamar la atención y como hace Tino Soriano en sus fotografías con una maestría brutal y que muy pocos fotógrafos en el mundo pues tienen este nivel para pues eso, para utilizar el color como elemento compositivo para dar digamos un alma a la fotografía que no tienen las fotografías, digamos las postalitas normales y los cromos. Como siempre te voy a dejar aquí debajo la información por si te interesa el curso. Bueno, pues te cuento todo sobre este trípode. En primer lugar, decir que es un trípode totalmente pues fabricado con fibra de carbono y con duraluminio. No se pliega las patas hacia arriba como, digamos, copiando la idea original de Gitzo, sino que mantiene, digamos, las patas, digamos, con un sistema tradicional. Y tiene unas patas de 5 segmentos que hace que una vez estirado se consiga una altura de 1,27 m con la rótula y 1,52 m con la columna completamente estirada y un peso bastante contenido de 1,4 kg, un poquito menos, 1.380 gramos. El trípode viene en una bolsa que está bastante bien, parece que tiene un material impermeable. Y bueno, lleva una cinta digamos, para colgar, otra cinta con la marca y con asas para poder llevar de diferentes maneras, así que en ese sentido está bastante bien. Además la cremallera viene invertida, digamos que parece que esto proporciona una protección mejor contra la lluvia. Bueno, una funda que está bastante bien. Entonces, el trípode en cuestión pues es bastante compacto, como puedes ver aquí. Es un trípode de viaje un pelín grueso para ser de viaje y viene con una rótula de bola pues bastante prominente. Entonces, una vez que se abren pues las patas, resulta que aquí podemos ver digamos, el sistema de la triple columna. Y es que una vez que se afloja digamos, el anillo de bloqueo, entonces se puede extender la columna consiguiendo, como puedes ver aquí,
pues una columna de, digamos, de tres patas que da una rigidez brutal digamos, al sistema. Yo creo que nunca he visto ningún trípode con una columna, digamos, central tan rígida como esta. Pero lo más interesante de esta, digamos, columna, pues eso, tan especial y tan revolucionaria, es que se puede, una vez que aflojas suficientemente, se puede convertir en un trípode secundario. Es decir, que aparte de tener digamos, el módulo principal, resulta que esto de aquí se convierte en un segundo trípode, digamos, un trípode de mesa. Solo pesa 190 gramos, las patas eso sí, y la rótula solo pesa 300 gramos, así que el mini trípode pesa medio kilo, que realmente es ligerísimo. En las patas se puede ajustar el ángulo con esta pequeña, bueno, pestañita interruptor de aquí, de forma que tirando se tira y entonces se abre ligeramente hasta que permita pues eso, estirar el trípode y dejarlo a una altura prácticamente a ras de suelo. Además bueno, es bastante fuerte, es decir, que una vez colocado aquí, hombre, no es, digamos, como una roca, pero es bastante firme gracias a la rótula de bola. Y además otra cosa interesante es que, especialmente utilizado digamos, en el ángulo normal, lleva aquí unas roscas para poder montar accesorios, como por ejemplo, pues podría ser este que tengo aquí, que es digamos, un brazo mágico Leofoto AM2, de forma que se puede roscar fácilmente aquí, y una vez roscado se puede aquí pues colocar un monitor, un teléfono, un grabador, aquí digamos, algún accesorio que permita colocar cosas fácilmente. Y no solo eso, sino que en la pieza que queda aquí, que es la pieza por donde se encajan las tres patas, que ahora por cierto que te comentaré con más detalle, resulta que se puede colocar, o sea, tiene una rosca de 3/8 de pulgada, con lo cual se puede colocar la rótula, y es que esta rótula se puede desmontar de aquí perfectamente y se puede montar aquí, de forma que en el caso de que prefieras llevarte el trípode y, por ejemplo, dejar esta parte pues en el hotel cuando estás de viaje, pues también se puede perfectamente sin ningún tipo de problema. Simplemente pierdes digamos, la elevación de la columna y te quedas con, pues eso, una rótula, un trípode normal y corriente sin columna central. Las patas tienen un sistema de apertura y cierre con palanca que se abre, en vez de con el típico sistema, el más popular, de giro digamos, de un anillo digamos, que permite que, por ejemplo, puedas coger los diferentes anillos de los diferentes segmentos y con un solo movimiento de muñeca, como pasa con los Gitzo, por ejemplo, puedas abrir directamente todos los segmentos de las patas. Aquí tienes que ir abriendo cada pestaña una por una. Por otra parte, el trípode aguanta supuestamente 20 kilos, que me parece pues bastante, la verdad, digamos, para el aspecto que tiene. No lo he llegado a comprobar, pero digamos que dudo ligeramente de que soporte tantísimo peso. Como digo, no he hecho pruebas digamos, exhaustivas, pero parece que, digamos que, bueno, que es un trípode bastante firme y soporta perfectamente, como veis aquí, una full frame con un 24-105, que bueno, es un equipo ya relativamente pesado. Una vez que se abren las patas con el correspondiente pestañita, hay que tener en cuenta que aunque las patas estén abiertas, si están recogidas completamente, no se puede bajar el trípode, es decir, que queda, digamos, bueno, un poco inestable porque queda apoyado por las propias patas del mini trípode, es decir, que para esta mínima altura habría que levantaron ligeramente la parte central, lo cual limitaría la altura mínima. Eso sí, es lo que se puede hacer siempre en estos casos, es sacar el trípode pequeño y colocar el pequeño independientemente del grande. Un detalle muy interesante es que, aparte de poder extraer el trípode, se puede colocar la columna invertida de forma relativamente fácil, simplemente colocando, pues como pasa con muchos, invirtiendo, digamos, de esta manera, de forma que puedes colocar la cámara, pues, digamos, a muy baja altura.
La rótula tiene el diseño tradicional de bola, está bastante bien porque pese a ser bastante compacta y ligera, unos 300 gramos, la bola de 50 milímetros es bastante grande y se ve bastante firme, es decir que una vez que se afloja con esta palanquita de aquí, pues bueno, gira con cierta suavidad, es bastante firme, pero sobre todo cuando se aprieta, pues la verdad es que es bastante fuerte. La zapata, otro detalle muy interesante, es de tipo compatible con Arca Swiss, pero son las compatibles con el sistema Peak Design. Para poder abrir hay que, digamos, girar esta pieza de aquí con estas dos pestañitas y entonces esta pestaña queda abierta y ya puedes sacar digamos, la zapata y entonces puedes colocar o bien esta o cualquiera compatible con Arca Swiss. De forma que, por ejemplo, esta cámara aquí, lo único que tengo que hacer es, digamos, colocar en primer lugar la parte de atrás y al hacer así queda enganchada automáticamente con hace un pequeño clic y ya queda firmemente colocada. Para sacarla vuelvo a girar la pestaña y ya la cámara sale perfectamente. La zapata que trae compatible con el sistema Peak Design es la que permite colocarse en digamos, por ejemplo, en la abrazadera de la mochila, digamos, y pasar la cámara del trípode de la mochila muy fácilmente. Entonces, como puedes ver aquí, cuando pulso, se fija y ya queda completamente, digamos, queda firme. Y además, incluso aunque se afloje ligeramente, no se puede salir porque tiene aquí dos topes que impiden digamos, que se caiga. Incluso cuando está abierta, impiden que se caiga totalmente. Estos topes además no impiden que montes la zapata Arca Swiss porque son retráctiles, son ligeramente, es decir, tienen, digamos, un pequeño muelle que permite introducirlos. Otro detalle muy interesante es que la rótula tiene incorporado un sistema para, digamos, fijar un teléfono móvil, de forma que una vez colocado así, se puede colocar el teléfono móvil fácilmente y entonces ya queda automáticamente fijado. Te puedes hacer tus grabaciones o lo que consideres sin mayor, digamos, problema. Una vez montado, llegado el caso, se puede convertir en una especie de palo selfie más o menos improvisado, porque una vez que se colocan y cierran así las patas, pues puedes sujetarlo y puedes hacer, pues eso, la función de palo selfie para, pues eso, grabarte más o menos fácilmente con esto. Otro detalle que me ha parecido interesantísimo es que, aparte de tener la rótula, la típica escala para, digamos, bueno, con movimiento independiente para independizar lo que es el movimiento de la bola del giro, resulta que digamos, con este tornillo Allen de aquí y con la llave Allen que viene suministrada, resulta que se puede pasar de movimiento fluido con un pequeño giro de este tornillo, con clics cada 10 grados. Esto es muy interesante para fotografía panorámica. La pieza de unión tiene, como puedes ver aquí, una rosca de 3/8 para poder montar cualquier otra rótula, y un detalle muy interesante también es que tiene una burbuja que ha resultado estar pues bastante bien, teniendo en cuenta que las burbujas que tienen los trípodes suelen ser un poco desastrosas. He comprobado esta con mi burbuja de referencia digamos, de precisión y no llega al mismo nivel, pero se acerca bastante, la verdad. Eso sí, la que está bastante lejos es la pequeñita que viene en la propia rótula, porque es prácticamente inútil como la inmensa mayoría de burbujitas de la inmensa mayoría de trípodes. Para comprobar la calidad de la bolita me he traído mi regleta de referencia, que es extremadamente sensible, es decir, un muy pequeño giro de un lado, o sea, de cambio de ángulo, hace que la bolita enseguida bueno, pase prácticamente de un extremo a otro. Mientras que aquí, como puedes ver, un cambio muy pequeño no hace prácticamente nada, es decir, hay que girar bastante para que la bolita cambie. Esto se puede comprobar si abro y coloco aquí mi rótula. Puedes comprobar, aquí lo puedes ver, que mientras que un giro muy pequeño hace que la mía de referencia pase de un lado al otro, esta de aquí prácticamente no se mueve, ni siquiera sale del círculo.
El caso de la burbuja que lleva la base es diferente porque siendo esta mucho más reactiva que, digamos, que la otra, lo cierto es que cuando la comparo con mi regleta de referencia apoyándola directamente en el aro para que esté perfectamente paralela, fíjate que digamos, la mía, la de precisión, es mucho más reactiva, o sea, es mucho más precisa, es decir, te indica ángulos más pequeños, mientras que la blanca, fíjate, tengo que hacer giros mucho mayores para que vaya, pues se salga del círculo negro o vaya de un extremo a otro. Para poder dar estabilidad al conjunto, el trípode trae esta cuerda que bueno, se puede utilizar a modo de gancho para colgar la bolsa de fotografía, sobre todo en condiciones en las que hace viento. Pero claro, ¿cómo cuelgas la bolsa de fotografía aquí si no tienes ningún gancho, pues eso, para colocarla? Bueno, pues el truco está en la funda, porque aquí en este asa viene esta, digamos, bueno, esta argolla que una vez que se abre y se saca, ya tenemos esta, bueno, esta pequeña argolla que permite, pues eso, colocarla, digamos, aquí y entonces ya colgar aquí la bolsa de fotografía para que dé firmeza al conjunto. Parecerá una tontería, pero otro detalle que me ha gustado mucho es que las pestañas que sirven para abrir los ángulos, que siempre hacen de tope, pues en todos los trípodes lo que hay que hacer es primero tirar de la pestaña para que quede para afuera, luego abres la pata hasta encontrar el ángulo que quieres, la bajas y vas cerrando hasta que haga clic, clic. Bueno, pues con este sistema, si solo quieres subir un clic, que es lo más habitual, resulta que al abrirla tiene un punto en que salta ella solita totalmente ahí y ya puedes hacer así sin tener que apretar la pestañita. Vaya, una pequeña comodidad, pero me ha gustado mucho porque ahorra y facilita mucho el abrir las patas, pues eso, a la siguiente posición. Otro detalle bastante interesante es que en las patas existen pinchos retráctiles para aquellas situaciones en las que estés sobre un terreno, bueno, con poca firmeza, y entonces desenroscando la pata lo que puedes hacer es desenroscar este pincho que trae aquí, ¿vale? Y entonces con este pincho así le das media vuelta y lo enroscas por fuera de la pata. Puedes utilizar una de las llaves Allen que trae para fijarlo con firmeza. Y luego, pues nada, vuelves digamos, a enroscarlo y ya tienes digamos, las patas para clavarse en el terreno. Bueno, y después de ver un poco toda la descripción, la gran pregunta, ¿qué tal rinde este trípode? O mejor dicho, ¿cómo de estable es? Bueno, pues para analizarlo, lo que he hecho es una prueba similar a la que ya hice cuando analicé la regla de la focal, en otro vídeo que te voy a dejar aquí el enlace. Bueno, pues lo que he hecho es volver al mismo sitio, al Hospital de Sant Pau, que tengo aquí pues cerca de casa en Barcelona, y me he llevado tanto el Heipi como el trípode Freewell Travel Tripod que había analizado previamente, más que nada para hacer una comparativa y para ver cómo responde frente a uno de los mejores trípodes de viajes que hay ahora mismo, que es precisamente este, el Freewell. Y entonces, y para poder probarlo, he pedido a mis amigos de Casanova nuevamente la Canon 5DSR, por aquello de que es reflex y tiene el espejo, y así la cosa se complica un poquito más, conjuntamente con el Micro Nikkor 105 mm de Nikon, que ya había comprobado que es una óptica de una calidad extraordinaria. De todas maneras, en este caso te recuerdo que lo único que me interesa es la parte del centro, puesto que no voy a analizar la calidad de imagen de la óptica, sino simplemente si digamos, la foto está trepidada o no. Por cierto, aclaro que esta colaboración con Casanova, como ya he hecho muchos otros vídeos, no es pagada, es decir, no he recibido ningún dinero de Casanova para promocionar ningún trípode ni ninguna cámara, pero eso sí, tengo que agradecerles a ellos el préstamo y recomendarte que en el caso de que te interese comprar equipo y sobre todo mirar equipo de segunda mano, pues que sepas que ellos tienen una cantidad ingente de material de este tipo con grandísima variedad, con garantía por escrito durante un año, en fin, echa un vistazo porque igual te interesa. Bueno, pues después de ya hechas las pruebas, te voy a enseñar los resultados. Y aquí lo tengo, aquí tengo todos los disparos en los que, bueno, no he hecho, digamos, nada en especial, ningún ajuste en especial. De hecho, como puedes comprobar aquí, pues, bueno, exposición, contraste, balance de blancos, está todo, digamos, en valores por defecto. No era un día muy soleado, pero bueno, esto nos da igual. En realidad, lo único que nos interesa es ver el detalle del centro, que he empezado disparando, lo puedes ver aquí en los valores de los metadatos,
a 1 milavo de segundo. Entonces he mantenido siempre el mismo diafragma gracias a pues, variar el ISO y utilizar filtros ND también de Freewell en este caso, para siempre, digamos, disparar con los diafragmas, el sweet spot de la óptica, es decir, el diafragma que produce la máxima calidad de imagen. Bueno, pues aquí puedes ver que tengo el disparo a 1 milavo, que está perfecto, y si voy seleccionando, pues como hacía en otras ocasiones, de 4 en 4 para que puedas comprobar, pues puedes ver que, bueno, el resultado es que la calidad de, digamos, o sea, la definición es perfecta a 1000, a 500, a 250, a 125, y si seguimos bajando y pasamos de, digamos, de 60 hasta un octavo de segundo, pues aquí ya la cosa se pone más complicada porque puedes comprobar que a un 60 ya se nota que hay un problema, o sea, ya ha perdido definición, a un 30 ha perdido algo más, a un 15 también, pues digamos, sigue estando mal, y a un octavo, pues, o sea, la cosa está complicada. Por cierto, claro que esta primera serie está disparada con el trípode, con las patas extendidas al máximo y la columna estirada al máximo, ¿vale? Y disparando con la mano sobre la cámara, ¿vale? Entonces, por último, si bajo ya un cuarto, un medio y un segundo, que serían los últimos 3 disparos, pues vemos que están, pues, bueno, mal. El de un cuarto es el que está peor, pero los otros dos no están, digamos, bien nítidos y no servirían, teniendo en cuenta que te recuerdo que esto es una cámara de 50 megapíxeles con espejo, que supone digamos, un listón muy alto para poner a prueba. Evidentemente, tal como demostré en el vídeo de la trepidación, si el resultado final va a ser una imagen con, por ejemplo, 24 megapíxeles, la mitad de píxeles, o menos aún, o bueno, ya en redes sociales, que es 1 o 2 megapíxeles como mucho, el resultado te sirve perfectísimamente. Esto sería para utilizar los 50 megapíxeles y hacer pues una gran ampliación o una gran proyección o algo por el estilo. Así que lo que vemos aquí es que el trípode con columna tiene serios problemas a partir de 1,60. Vale, lo siguiente que he hecho es disparar igualmente con la columna extendida, pero con un autodisparador de 2 segundos, de forma que yo no estaba tocando la cámara y al pasar 2 segundos pasa completamente o cesa completamente cualquier vibración provocada por mi mano. No hacía viento, además, el suelo era perfectamente estable y todo perfecto. Entonces, a un 1000, o sea, 1000, 500, 250, 125, 60, y aquí vemos que, bueno, 500 perfecto. Como siempre puedes ver aquí los valores de disparo, tanto aquí como aquí, yo los he puesto en el nombre, 250, 125 y 60. El diafragma, por cierto, no se ve porque como es una óptica, digamos, antigua de Nikon montada en una Canon, pues lógicamente no tiene, el programa no tiene, o sea, los RAWs no llevan este metadato. Pero bueno, aquí vemos que hasta 125 muy bien, perfecto, y a 60 ya otra vez problemas. Si amplío al 200%, te recuerdo que esto está grabado todo a 1080p, así que lo apreciarás perfectamente si lo miras en un monitor de unas 20, 24 o 26 pulgadas en 1080p, o sea, Full HD. En el móvil no sé si vas a apreciar claramente las diferencias. Bueno, vemos que a un 60 de nuevo tenemos un problema. Y si sigo bajando 30, 15, 8 y un cuarto de segundo, pues vemos que una cosa bastante sorprendente, y es que a un 30avo sigue estando mal, a un 15avo mejora un poquito, sorprendentemente, pero luego a un octavo vuelve a empeorar para quedar más o menos igual que un 30, y a un cuarto de segundo ya queda bien. Y claro, ahora la pregunta del millón es, bueno, y desde un cuarto de segundo o desde un octavo hasta abajo, bueno, pues vemos que a un cuarto queda bien, y a un medio de segundo también, a un segundo bien, y ya de ahí para abajo, 2, 4, varios segundos, pues ya quedará perfectamente. Así que vemos que con el autodisparador mejoran ligeramente los resultados. Entonces, tercera ronda con la columna estirada, pero en vez de con el autodisparador, directamente con autodisparador y cierre previo del espejo. Es decir, ya sabes, eso que eleva el espejo, se espera durante un segundo más o menos a que la vibración provocada por el propio espejo cese en el propio cuerpo de cámara, y entonces dispara solamente el obturador mecánico. Bueno, pues esta es la siguiente serie, y bueno, vemos que el comienzo es nada nuevo.
un milavo perfecto, 500, 250, 125, hasta aquí todo perfecto sin problema. Y pasamos a la siguiente serie desde 60 y vemos que a 60 no queda perfecto, pero está bastante bien, está bastante aceptable. A 30 también está bastante aceptable. Y sorprendentemente a 15 y a 8, a 15 bien, a 8 quizás un poco justito, pero todavía bastante bien. Y por último, para llegar hasta un segundo, pues vemos que a un octavo muy bien, perfecto, a un cuarto muy bien, y luego, sorprendentemente, a medio segundo muy mal, o sea, fatal, cosa que me sorprende porque en otras tomas sin el cierre de espejo a un medio segundo había quedado perfecto, y luego a un segundo pues bastante correcto, es decir, que mejora, digamos, sustancialmente el cierre de espejo, pero no queda perfecto. Bueno, pues estas mismas pruebas las he repetido con el Freewell, de forma que aquí tengo, en este caso, pues, o sea, misma repetición de la misma serie. Es decir, la primera, el trípode con las patas estiradas y la columna estirada al máximo, y mi mano disparando. En la segunda, con autodisparador de 2 segundos. Y en la tercera, con autodisparador y cierre de espejo. Y aquí podemos ver pues, que con el Freewell, desde un milavo hasta 125, pues todo perfecto. Desde 60 hasta un octavo, vemos que empiezan a aparecer problemas de forma más o menos similar a los que aparecen con el Happy. O sea, por ejemplo, aquí vemos que un octavo de segundo es totalmente inutilizable, o sea, realmente es un desastre, ¿no? Y si sigo bajando, pues un cuarto, un medio y un segundo, pues vemos aquí que también inutilizables totalmente. De hecho, vemos que, por ejemplo, esta de un segundo queda claramente mucho peor que la del Happy. Las del Happy no habían quedado tan mal, incluso las de un segundo. En la segunda ronda, con autodisparador de 2 segundos, primeras 4 perfectas hasta 125, de 60 hasta un octavo vemos que mejora claramente, o sea, un 60 está perfecto, a un 30 mal, a un 15 perfecto, puede ser que aquí por el azar, pues no sé, por alguna razón la de un 30 haya quedado mal, pero esto es algo que ya hemos visto en el GP y me ha llamado la atención. O sea, a 60 queda bien, a 15 queda perfecto también, y hay una velocidad intermedia que es un 30, que creo que es la misma en los dos, que queda mal, por alguna razón misteriosa. Bueno, el caso es que a un octavo también queda mal, y si seguimos bajando desde un octavo hasta un segundo, pues vemos que, bueno, o sea, todas mal, excepto la de un segundo que parece que empieza a quedar ya mejor. Y en la tercera serie, con cierre de espejo, pues de nuevo las 4 primeras perfectas. Si bajamos de 125, perdón, 60 hasta un octavo, vemos que mejora, pero sigue pasando lo mismo de antes, es decir, a 60 queda perfecto, a 30 a 15 queda perfecto y a 30 queda mal. O sea, por alguna razón hay una velocidad intermedia en la que su velocidad, digamos, inmediatamente superior y la inmediatamente inferior quedan mal, pero quedan bien, perdón, pero esa queda mal. No sé, habría que investigar a ver qué está pasando ahí, si es puro azar o es que pasa algún tipo de tema debido a las vibraciones y resonancia del propio trípode, alguna cosa de este tipo, no sé muy bien. Y si me voy a las últimas, desde un octavo hasta un segundo, pues vemos que a un octavo se podría colar un poco como mediana, pero a un cuarto de segundo queda ya borrosa y en las otras también queda borrosa. Es decir, que los resultados muestran que a priori parece que el Happy gana. Pero para poder verlo más claramente, lo que he hecho es analizar estos datos, hacer una tabla con unas valoraciones, como hice en el vídeo de la trepidación, y vamos a ver unas gráficas para, digamos, ver esto más claramente. Bien, pues aquí lo tengo y esta es la gráfica en la que, bueno, valoro de 0 a 10 los resultados. Entonces, en primer lugar, vamos a ver como referencia qué resultados daba mi trípode Gitzo con la columna estirada y disparando con la mano en la propia cámara. O sea que la mano puede introducir con el pulso vibraciones. Y veíamos que perfecto hasta prácticamente un octavo de segundo, a un cuarto de segundo baja y a un cuarto y medio queda justito, pero luego vuelve a recuperar enseguida, y esto es porque, bueno, es un trípode Gitzo de la máxima calidad y un poco una referencia, ¿no? Y esto es con la mano en la cámara. Luego veíamos que en cuanto se usaba autodisparador o cierre de espejo, era una línea horizontal, o sea, todos los resultados eran un 10.
Bien, pues vamos a ver ahora, en este caso, el HAPI con la columna, primera serie. Entonces vemos que perfecto hasta 125, a 60, 30 y 15 justito, a un octavo bien, pero luego ya un cuarto de segundo baja y queda francamente mal, o sea, a partir de un cuarto hasta abajo. Esto es con la columna y disparando con la mano en la cámara. Si activo el autodisparador, lo que veo es que los resultados son más o menos similares, a un 60 empeora un poquito más, a un 15 mejora un poquito más, pero se produce a un octavo esta recaída un tanto extraña, y luego a partir de un cuarto perfecto, es decir, que está claro que aquí al HAPI, claro, en un cuarto, fíjate que con la mano en la cámara pasamos de ser un 0 a, con autodisparador, a ser un 10. O sea que aquí probablemente se nota la rigidez de la columna para hacer que los resultados queden perfectos. De hecho, sorprende porque incluso supera al trípode Guicho, lo cual confirma que probablemente esta rigidez tan fuerte de la columna pues es la clave para conseguir estos resultados tan sorprendentes, ¿no? Vale, si ahora pasamos a utilizar el cierre de espejo, entonces vemos que los resultados mejoran, no llegan a igualar al trípode Guicho, digamos, incluso con la mano en cámara, aunque, por ejemplo, a un cuarto de segundo sí que lo supera. Aunque en el resto de disparos el Guicho lo supera, pero está muy bien porque todos los resultados mejoran claramente. Bueno, y ahora para, digamos, a modo de referencia, vamos a ver cómo puntúa el Freewell aquí. Y vemos que el Freewell con columna hasta un 125 es más o menos correcto, pero de 60 para abajo todos los disparos, digamos, son desechables, o sea, no sirven, al menos a 50 megapíxeles. Y si vemos el Freewell con el autodisparador, vemos que tiene un comportamiento más o menos parecido al HAPI en cuanto a que vemos que a un 30 bajan, sorprendentemente a un 15 queda muy bien, a un octavo vuelven a bajar, y a partir de aquí el HAPI sube y el Freewell pues le cuesta mucho recuperar hasta que a un segundo empieza a recuperar un poco digamos, los resultados. Vale, pues ahora vamos a ver el resultado, en este caso comparando únicamente el HAPI y el Freewell, pero apartado por apartado. Es decir, en primer lugar vamos a ver con columna cómo puntúa el HAPI y cómo puntúa el Freewell. Y vemos que claramente en lo que, digamos, en la prueba que consiste en simplemente disparar con la columna estirada y con la mano en la cámara, claramente gana el HAPI en prácticamente, bueno, en la mayoría de velocidades, entre 125 y un octavo de segundo, porque a partir de un cuarto los dos quedan fatal. Aquí solamente un trípode profesional es capaz de, digamos, aguantar el tipo. Pero, ¿cómo quedarían con el autodisparador? Bueno, pues aquí vemos el HAPI que recupera a partir de un octavo bastante bien, y el Freewell que tiene un comportamiento más o menos similar, pero no es capaz de recuperar hasta ya a partir de un segundo, que empieza a producir resultados más o menos mínimamente servibles, ¿no? O sea que claramente el HAPI aquí pues lo supera, o sea que en este sentido pues parece que esa columna funciona. Y por último, con autodisparador lo que podemos ver es que el HAPI se mantiene muy bien, excepto en una velocidad crítica que es medio segundo, que probablemente sea la más crítica de todas, mientras que el Freewell pues le cuesta mucho y no consigue buenos resultados, incluso con el cierre de espejo, porque parece ser que la columna es demasiado blandengue como para conseguir pues un resultado óptimo y aceptable. O sea que claro, todo esto nos muestra que realmente pues el sistema de triple columna es realmente un punto muy fuerte y le otorga una rigidez al conjunto verdaderamente bestial, incluso rivalizando en algunas velocidades en concreto con el trípode profesional, con la mano, digamos, en cámara disparando. El trípode profesional con autodisparador o cierre de espejo es absolutamente perfecto, lo mires donde lo mires. Pero lo que sí que está claro y sí que podemos concluir es que el trípode HAPI mejora claramente el resultado de un trípode de viaje tan bueno como el Freewell, en su punto flaco, que es la columna. O sea que desde luego que es una mejora que es muy bienvenida y desde luego que se agradece un montón. Bueno, ¿y tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión, ya sabes, déjame los comentarios debajo que me encantará leerte, y sobre todo los primeros días procuro responder todos los mensajes, aunque siempre los leo todos. Si has llegado hasta aquí, eres un auténtico devorador de información, me encanta tener seguidores como tú, de verdad, ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo,
Déjame un like que me ayudará mucho a que otros fabricantes conozcan mi trabajo y me puedan enviar equipos para que yo siga analizándolos como en este vídeo y dándote la mejor información para que tengas las mejores opciones de compra. Compártelo con tus amigos, en tus redes sociales, pero recuerda, la técnica no es el fin, es el camino. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.